cómo recuerdas su época en la universidad? Porque primero estuvo en Zaragoza estudiando Historia, pero decide irse a Barcelona a estudiar Historia Contemporánea. Claro, la Barcelona de esa época era una Barcelona de vanguardia, me imagino que eso fue lo que le atrajo, ¿no?, de irse a esa ciudad. Que no es maravilloso a los 17, a los 18 años, pero creo que vivir esos años en aquella Barcelona es algo que está al alcance de exactamente los que lo vivimos. Hoy Barcelona no se parece ni en pintura a aquella ciudad. Espero que poco a poco vuelva por donde solía. El nacionalismo ha hecho estragos en la ciudad condal. Los independentistas, que son un azote para cualquiera que lo sufra, lo han sido fundamentalmente para su propia tierra, pero ya le digo que espero que todo eso pase, porque yo soy un enamorado de Barcelona, soy un enamorado de Cataluña y, como he dicho muchas veces, soy antiindependentista a fuer de catalanófilo. Quiero tanto a Cataluña que la quiero libre de independentistas. Incluso le gusta el catalán y le gusta mucho Serrat. Aprendí el catalán, aprendí incluso a escribir el catalán. A hablarlo me daba un poco de pudor, porque el catalán hablado con acento navarro aragonés queda un poco chusco, esa es la verdad. Pero, y el catalán lo empecé a aprender con Serrat. Serrat es un hombre clave en mi vida. Empecé a comprar sus discos en catalán, a traducirlos mientras los escuchaba. Esos fueron mis primeros pasos en el aprendizaje de esta maravillosa lengua. Luego tuve la inmensa fortuna de tratarle y entablar con él una relación de amistad de la que me siento muy orgulloso. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força. Bueno, eso que yo fui su primer profesor de catalán lo dice un poco por cariño, porque a Javier le gustaban mucho mis canciones, pero Javier aprendió catalán antes. Javier estuvo estudiando en Barcelona y hizo parte de su carrera universitaria, y ahí fue donde aprendió catalán. Yo creo que no hay canción de Serrat que Javier desconozca. Joan Manuel Serrat recordaba que le decía a su madre lo buenas que eran las olivas gorbinas de Belchite, y le pidió a Javier que por favor le consiguiera un olivo gorbino de Belchite para poder tenerlo ahí en la finca. Y la verdad es que Javier se movilizó, y con nuestro amigo Felisteira de Belchite pues se hicieron unas gestiones para llevarle un olivo de Belchite. Se arrancó, se protegió, se transportó con una góndola y se le llevó a su finca, y allí se le puso Joan Manuel Serrat. No arraigó bien. Entonces me vine para Zaragoza y le dije, oye, que me tendrías que buscar otro, porque aquel no arraigó bien. Y sí, me busco otro olivo, y al poco tiempo lo plantamos ahí. Y ahí sigue hermoso, grande, viejo. En aquellos años me hice muy fan de la Nova Cançó. Me gustaba muchísimo Lluís Llach, me sigue gustando mucho Lluís Llach, no como político, sí mucho como cantautor. Obras como El Viatge a Ítaca me parecen maravillosas, irrepetibles. De hecho, de ahí mi afición por Cavafis, uno de mis poetas preferidos. En fin, que Cataluña ha sido muy importante en mi vida, y cuando he sido presa de muchos ataques por parte de los independentistas, por parte de gentes de mi propio partido que no han entendido ni una palabra de lo que realmente es la Cataluña independentista y lo que son los independentistas, bueno, a pesar de todos esos ataques, a pesar de todas esas situaciones, yo me mantengo en mis 13, e insisto, me gustaría alguna vez que la vida me diera de sí para volver a una Cataluña, y sobre todo una Barcelona, que se pareciera lo más posible a aquella de los años 78, 79, 77, y estoy seguro que a los propios barceloneses también les gustaría. A Javier le pasa como a mí,
que nos hemos educado en la admiración a Cataluña. Y a España le irá bien en la medida en que Cataluña crezca, sea potente y siga siendo en muchos aspectos la vanguardia que siempre significó. Por tanto, hay que distinguir permanentemente entre lo que es Cataluña y los que se arrogan ser los únicos catalanes y que además justifican su catalanidad en el odio a España. Ese es el problema, que hay que ir desligando permanentemente. Y eso lo compartimos tanto Javier Lambán como yo, ¿no? Y hablando de Cataluña, entremos en la política de los Juegos de Invierno. Es que no se ponían de acuerdo ni en el sitio en el que tenían que reunirse. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan difícil todo? A mí me animó a sumarme a esa aventura el rey. Yo al rey es un hombre al que le tengo muchísimo respeto, creo que tenemos mucha suerte con Felipe VI. Y yo le dije que si él me lo pedía, lo intentaría, pero que me temía que no llegaría a buen puerto, toda vez que yo solo aceptaría si recibía un trato absolutamente igualitario y estaba seguro de que Cataluña nunca estaría a favor de un trato igualitario. No obstante, me embarqué, me metí en la tarea, le pedí garantías, exigí garantías al presidente del Gobierno, a Sánchez, y al presidente del COE, Alejandro Blanco, de que Cataluña y Aragón serían tratados de manera absolutamente igualitaria. Yo proponía soluciones intermedias, de que, por ejemplo, el esquí alpino masculino fuera en Cataluña y el femenino en Aragón, o al revés, es decir, buscar un reparto más equilibrado, pero no hubo manera. Y tengo que decir que en un momento determinado, tanto el Gobierno de España como el Comité Olímpico me dejaron absolutamente tirado y se pusieron del lado de Cataluña. Y evidentemente en esas circunstancias decidí, y me costó también muchos contratiempos, decidí que Aragón en esas circunstancias no iba a participar, primero por dignidad, porque tenemos unas instalaciones y tenemos unas montañas iguales o mejores que las de Cataluña, y segundo, porque no iba a ser, perdónaseme la expresión, tan gilipollas como para ser actor secundario y enaltecer, poner en valor las virtudes de quien compite con nosotros. No iba a poner las estaciones de Aragón al servicio del brillo de las estaciones catalanas. Lo que quiero es que las estaciones de Aragón tengan más visitantes y sean más provechosas, más fructíferas y generen más riqueza y más atracción que las estaciones catalanas. Justamente lo contrario de lo que pretendía Aragonés. Y con Pere Aragonés el trato fue muy difícil porque primero no daba su brazo a torcer en lo de los Juegos, y segundo, cuando yo le planteé que devolviera la visita, yo había estado viendo a Puigdemont en la Generalitat, parecía razonable que él viniera a verme a Zaragoza, me dijo que no, pues le dije que de acuerdo, que iba a verlo a Barcelona, me dijo que a Barcelona tampoco, al final me propuso un municipio que ahora no recuerdo, en la provincia de Lérida, un municipio independentista hasta la médula. Yo creo que con la pretensión de hacerme un pasillo cuando llegara, y no precisamente para jalearme ni echarme piropos, decidí no obstante ir, pero cuando empezamos a organizar cómo iba a ser el encuentro, se me dijo que no habría ni comparecencia conjunta y que aquel encuentro se debía únicamente a que el presidente iba de paso y que iba a detener su momento a verme a mí en un municipio catalán. Evidentemente deseché esa posibilidad, no fui a Cataluña, y cuando volví a verlo en una reunión en La Palma, en Canarias o algo así, me dijo que cuando retomábamos la relación, y le dije que yo encantado, pero que desde luego lo esperaba en el Pinatelli, y que desde luego yo a Cataluña ya no iba a ir mientras él le rindiera visita a Aragón, cosa que no hizo jamás. De hecho, Aragón lleva unos cuantos años creciendo y yéndole muy bien, y Cataluña, merced a sus propios errores, lleva unos cuantos años yéndole regular, tirando a mal. Por tanto, sumisiones a Cataluña y faltas de respeto a nosotros mismos, ninguna. Insisto, respetémonos a nosotros mismos, que valemos mucho más de lo que creemos. Y el día que lo tengamos claro, aún valdremos más.
Me dan ganas de llorar. Y siguiendo con las polémicas con Cataluña, ¿cómo vivió usted esa noche en la que se trajeron los bienes de Sigena, todo ese conflicto que hubo? Duro, una noche dura, una noche dura. Pocos asuntos han enturbiado tanto la relación entre Aragón y Cataluña como el conflicto por los bienes de Sigena. Un litigio judicial y político que tuvo su origen durante la Guerra Civil, en el incendio y posterior saqueo sufrido por el monasterio de Villanueva de Sigena, poseedor de un rico patrimonio artístico. Vino por aquí en el verano del 36 un señor que se llamaba Josep Budiol, que las arrancó sin permiso de quien tenía que tener lo que era la Segunda República y se las llevó, y en un momento determinado Aragón las reclamó y Cataluña, a pesar de que esas pinturas son una especie de botín de guerra, jamás ha querido devolverlas. Todo empieza con una anécdota que es bien divertida, que yo creo que no hemos contado. No sé si recordarán que hubo una broma que le gastaron a Mariano Rajoy, llamándole en un programa catalán, como que le llamaban los independentistas, él cayó en la broma y hubo mucho revuelo, ¿no?, con esto. Bueno, pues al día siguiente de esta noticia me llama mi secretaria y me dice: consejera, le llama el consejero de Cultura de la Generalitat. Y yo dije: uy, Dios mío, esto va a ser otra broma como la de ayer a Rajoy, ¿no? Como el tema de los bienes es un tema bueno, muy recurrente en Aragón. Y dije: mira, aseguraros de que es el consejero de la Generalitat, aseguraros del número. Bueno, y efectivamente era Santi Vila. Santi Vila, que tiene orígenes, su madre es de Nonaspe, y cuando llegó al departamento, porque venía de otro departamento, venía del de Obras Públicas, vio que había un conflicto con Aragón en relación con esto y quiso intentar bueno, pues conocerlo, hablar conmigo, que era la responsable en ese momento, y paralelamente había tenido el contacto Javier Lambán con Puigdemont, ¿no?, con quien era presidente. Y empezamos a trabajar, intentamos hacerlo por la vía pacífica sin renunciar a lo judicial, evidentemente, reivindicando cada uno lo que entendíamos que era justo, pero bueno, fue frustrado ambas veces por Junqueras, ¿no?, como socio de gobierno. Bueno, cuando el juez, hay otra anécdota, que es un juez que de repente nosotros después de muchos incumplimientos de la Generalitat, nosotros le pedimos que si no nos los devuelven, sí podemos entrar. Y hete aquí, por sorpresa, que un juez sustituto del juzgado de Huesca nos dice que sí y nos da una fecha. Es decir, si no nos los entregan de motu propio la Generalitat, podemos entrar al museo. Ha habido que esperar 47 años para ver de nuevo en su sitio las obras de arte del monasterio de Villanueva de Sigena. Los técnicos del Gobierno de Aragón han trabajado contrarreloj para embalar y desembalar algunas de las piezas y tenerlas listas. Fue duro porque realmente hubo palabras muy gruesas, ¿no?, en el Museo de Lérida, a la gente que estaba yendo, ¿no?, a nuestros restauradores, a nuestro director general, custodiados por la Guardia Civil. Estas imágenes también deberían de evitarse, ¿no? Yo creo que el Estado de Derecho está para cumplirse, ¿no?, y el respeto además a las comunidades autónomas. Pero fue una satisfacción enorme, ¿no?, después de tantísimos años de lucha, de tantísimas sentencias dándonos la razón, que pudiésemos contar con los bienes. Fíjese, muchos de los bienes de los que están hoy en el monasterio de Sigena y que el Museo de Lérida y la Generalitat se negaban a entregarlas, las tenían en almacén. Era un desprecio, ¿no?, a Aragón. A eso se pusieron todos, pero yo creo que hicimos lo correcto, entre otras cosas porque hicimos lo que nos mandaba la ley. Y no fue, como dicen los catalanes, como consecuencia de la aplicación del 155. De hecho, quien en ese momento, cuando nos llevamos los bienes, era el consejero de Cultura efectivo de Cataluña, era Méndez de Vigo, porque quien estaba al frente de la Generalitat era el Gobierno de España, como consecuencia del 155.
y Méndez de Vigo no hizo absolutamente nada ni por facilitar la entrega de los bienes, y más bien todo lo contrario, hizo lo que pudo por que los bienes no salieran de Cataluña. Lo digo para que todo el mundo conozca con precisión en qué consistió todo aquello. Ese ha sido un episodio del que yo me siento muy orgulloso, porque también demostramos que defendíamos Aragón contra cualquier otro tipo de circunstancias sin ningún tipo de complejo, pero basándonos estrictamente en la ley. No fuimos a buscar manu militari las pinturas, fuimos a buscar las pinturas porque el juez nos autorizó a ello.